En la antigua Grecia, la vida estaba marcada por un equilibrio frágil entre la grandeza y la dureza cotidiana. Era un mundo en el que los dioses parecían caminar entre los hombres, donde cada ciudad respiraba un aire de mitología, filosofía y guerra. Desde las colinas sagradas hasta las calles de piedra, cada rincón escondía secretos de un pueblo que sentó las bases de nuestra civilización. Pero, ¿cómo era realmente vivir en una sociedad donde la gloria y la tragedia estaban tan entrelazadas? Esta es la historia que rara vez se cuenta, una historia que no solo habla de héroes, sino también de la vida diaria de quienes levantaron templos, debatieron en plazas y defendieron sus hogares con espada y escudo. La primera impresión de un viajero que llegaba a Atenas o Esparta era el contraste. En Atenas, el bullicio del mercado mezclaba voces de comerciantes, risas de niños y discusiones encendidas entre filósofos que debatían sobre la justicia o el alma. En Esparta, en cambio, predominaba la disciplina, con jóvenes marchando en filas perfectamente ordenadas bajo la mirada estricta de sus maestros. Ambas ciudades ofrecían un reflejo de lo que significaba vivir en Grecia, pero cada una de un modo radicalmente distinto, como si fueran mundos opuestos unidos por el mismo mar. Los templos dominaban el horizonte, construcciones monumentales de mármol blanco que brillaban bajo el sol mediterráneo. Allí, los ciudadanos depositaban ofrendas y buscaban respuestas de los dioses, convencidos de que su destino dependía de fuerzas invisibles que habitaban en el Olimpo. Era imposible separar la religión de la vida cotidiana. Las decisiones políticas, las guerras y hasta las cosechas estaban influenciadas por oráculos y sacrificios rituales. Para un griego, el mundo era un escenario divino, donde lo humano y lo sagrado se entrelazaban sin fronteras claras. Sin embargo, más allá de la grandeza espiritual, la vida cotidiana estaba llena de retos. Las familias atenienses dependían del trabajo de los esclavos, que realizaban las tareas más duras mientras sus dueños se dedicaban a los negocios, el arte o la política. En Esparta, las mujeres, sorprendentemente, tenían más libertad que en cualquier otra ciudad griega, manejando las tierras y tomando decisiones mientras los hombres estaban en constante preparación para la guerra. Estas diferencias hacían de Grecia un mosaico complejo, en el que la vida podía variar enormemente dependiendo del lugar de nacimiento. El eco de los filósofos era constante en Atenas. Sócrates, Platón y Aristóteles no eran solo nombres grabados en la historia, sino voces que marcaban la forma de pensar de toda una sociedad. Sus enseñanzas no eran abstractas, sino discusiones que se daban en las plazas, donde cualquiera podía escuchar y participar. Para un joven ateniense, encontrarse con un sabio en la calle podía ser una experiencia que transformara por completo su visión del mundo, mostrándole que la vida no era solo comer y trabajar, sino también cuestionar el sentido mismo de la existencia. En el otro extremo, la vida espartana giraba en torno a la preparación militar. Desde los 7 años, los niños eran arrancados de sus familias para entrenar en la agogé, un sistema implacable que los forjaba en guerreros endurecidos por el hambre, el dolor y la disciplina. Para ellos, no había tiempo de cuestionar la naturaleza de la justicia ni el sentido de la vida. Su misión era clara: defender Esparta hasta la muerte. Esa dureza creaba ciudadanos temidos en todo el mundo griego, pero también moldeaba vidas marcadas por la ausencia de ternura y la falta de libertad personal. El arte y la belleza eran otra cara de la experiencia griega. Escultores, poetas y dramaturgos elevaban a los mortales hacia lo eterno, tallando en mármol la perfección del cuerpo humano o escribiendo tragedias que reflejaban los dilemas más profundos del alma. Las obras de teatro en los grandes anfiteatros eran más que entretenimiento, eran lecciones de vida, recordatorios de que la grandeza y la caída estaban a un solo paso de distancia. Vivir en Grecia era estar constantemente expuesto a la belleza, pero también a la fragilidad de la condición humana. Y mientras todo esto ocurría, las guerras nunca estaban lejos. Las rivalidades entre ciudades, como la famosa guerra del Peloponeso, teñían de sangre los campos y arruinaban cosechas enteras. Para los griegos, la paz era apenas un respiro entre conflictos.
Sin embargo, incluso en medio de la guerra, persistía la sensación de que cada acción formaba parte de algo mayor, de una historia que trascendía lo individual. Quizá por eso, la Grecia antigua sigue viva en nuestra memoria, porque en ella, cada vida estaba entretejida con el destino de su pueblo y de sus dioses. En los campos de batalla, la antigua Grecia encontraba tanto gloria como tragedia. No eran simples choques de espadas, sino la representación de un orden social donde cada ciudadano tenía un lugar y una responsabilidad. La falange hoplítica, cerrada y firme, era símbolo de disciplina y unión. Hombro con hombro, los guerreros avanzaban como un solo cuerpo, y la fuerza del grupo estaba por encima del individuo. Era un recordatorio brutal de que la vida griega se construía sobre el sacrificio colectivo. En esos combates, el estrépito del bronce chocando contra los escudos, los gritos de guerra y el polvo levantado por cientos de pies creaban una escena épica y aterradora a la vez. Los hoplitas llevaban corazas relucientes, lanzas largas y cascos con penachos que intimidaban al enemigo. Detrás de ellos, en las ciudades, quedaban familias enteras esperando el desenlace, sabiendo que una batalla podía decidir su destino. El eco de la guerra era también el eco de la incertidumbre. Sin embargo, la guerra no era solo violencia, era también un escenario para el honor. Los poetas cantaban los nombres de los valientes y los monumentos erigidos conmemoraban victorias que se buscaban eternizar en la memoria colectiva. La derrota, en cambio, traía consigo vergüenza y dolor, marcas que una polis cargaba durante generaciones. La gloria y el fracaso estaban separados por un filo tan delgado como el de una espada. Pero Grecia no era solo guerra, era también un espacio de búsqueda de sabiduría en medio del caos. En las pausas entre batallas, filósofos y pensadores debatían sobre el sentido de la vida, la justicia y el alma. Sócrates cuestionaba lo incuestionable, Platón soñaba con un mundo ideal y Aristóteles observaba la naturaleza para descubrir sus leyes ocultas. Mientras los soldados empuñaban lanzas, los filósofos empuñaban palabras. Estos contrastes formaban parte de la esencia griega, la tensión constante entre fuerza y razón, entre violencia y pensamiento. Una polis podía enviar a sus hombres a la guerra al amanecer y, por la tarde, celebrar una asamblea donde se discutían leyes, derechos y deberes. Era un equilibrio frágil, pero también lo que hacía de Grecia una civilización única. Los jóvenes crecían con la certeza de que debían servir tanto con el cuerpo como con la mente. La educación buscaba moldear ciudadanos completos, capaces de defender a la polis, pero también de comprender los misterios del cosmos y las pasiones del corazón humano. Se trataba de una visión integral de la existencia que pocas culturas lograron alcanzar con tal intensidad. El teatro era otro campo de batalla, pero de emociones. Tragedias y comedias daban voz a los dilemas humanos más profundos: la ambición, el destino, el amor, la traición. Miles de personas se reunían en anfiteatros, dejando de lado sus diferencias, para escuchar historias que les recordaban lo frágiles y grandiosos que podían ser los hombres. Allí también, de alguna manera, se libraba una guerra, pero contra la ignorancia y el olvido. Así, entre lanzas y palabras, entre victorias y preguntas sin respuesta, la antigua Grecia forjaba su identidad. Era una tierra donde la sangre derramada en el campo de batalla convivía con la tinta de los filósofos, donde cada generación heredaba no solo armas y templos, sino también ideas. Y esas ideas, a diferencia de los cuerpos y las ciudades, eran las que estaban destinadas a perdurar más allá de cualquier imperio. Hemos recorrido juntos los caminos de la antigua Grecia, entre dioses, filósofos y guerreros que marcaron para siempre la historia de la humanidad. Detrás de cada templo, cada batalla y cada idea que nació en sus plazas, se esconde una experiencia de vida que todavía hoy nos inspira y nos sorprende. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Te atreverías a vivir en aquella época, con sus desafíos y grandezas? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tus ideas enriquecen esta comunidad de amantes de la historia.
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes a través del tiempo. Y si quieres seguir descubriendo más misterios del pasado, te invito a ver el próximo video recomendado que aparece en tu pantalla. Estoy seguro de que también te atrapará y te hará reflexionar sobre cómo vivían quienes caminaron mucho antes que nosotros.